El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con la inclusión, con el transitar de las escuelas que integran a las escuelas que incluyen. Y no nada más a las escuelas, sino más allá de los muros, más allá de lo que se refiere a la infraestructura y más allá de la atención en las clases dentro del grupo, pues bueno, tendríamos que hablar entonces de una inclusión en toda la extensión de la palabra y voy a tratar de compartir con ustedes cuáles son las diferencias entre una situación y otra, entre una palabra y otra, que en sí, de entrada, pues la nomenclatura es diferente, pero además trae un fondo, un sustento filosófico, teórico, ético, además, que nos lleva a modificar no nada más la palabra o no nada más en el papel, sino que en esencia hay modificaciones que es muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo pues para la finalidad de este grupo, que pues es la promoción horizontal y particularmente con el examen. Pero además de eso, también es sumamente relevante que lo tengamos de entendido para poder desempeñar nuestra labor cotidiana, independientemente de la función que nos toque o que preferimos desempeñar, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla para mostrarles la presentación del tema de hoy. En este caso, miren, ¿dónde está? Aquí. Aquí está, miren. El tema de hoy, se los comparto, se llama o se titula de esta manera, es la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. Y esto especificando que es para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Que si bien nos especifica en la parte última del título a quién o a quiénes está dirigido específicamente o a qué se refiere, también es importante considerar que aunque tiene ciertas especificaciones, también nos habla de generalidades que es importante que conozcamos. Este texto no es muy largo y es parte de la bibliografía general que aplica para todas las funciones, independientemente de cuál sea. En este caso, pues vamos a hablar o les voy a compartir sobre este texto que si bien va a ser una descripción, también voy a lo largo de la presentación, voy a comentarles algunos aspectos que considero relevantes para poder contestar el examen y también que es irrelevante que ustedes contemplen para su actuar diario, ¿sí? Al menos ya en el salón de clases o en la supervisión, en la dirección o donde labore. Bueno, lo primero que tendríamos que identificar es desde el título a qué se refiere, identificar qué es una estrategia y que esta estrategia nos remite a la equidad e inclusión en la educación básica. Es decir, que este es un documento que aplica exclusivamente tal cual a la educación básica, lo cual nos remite a que nos es de utilidad y que además está en la bibliografía, por lo tanto van a existir reactivos, preguntas con base en este texto y en algunos otros de la misma índole. En ese sentido, pues les platico y quienes ya han hecho exámenes anteriormente no me dejarán mentir, vienen muchas preguntas que se refieren a la inclusión. Hablando de la diversidad, de la interculturalidad, las barreras para el aprendizaje y la participación, entre otras temáticas específicas. Bueno, primero tendríamos que definir qué es la educación inclusiva y definirla en función del documento que estamos revisando. ¿Sí? Aquí no se hace referencia a que la educación inclusiva no se refiere de manera exclusiva a la que deben recibir personas con discapacidad. Esto ya lo hemos hablado en sesiones anteriores. Muchas veces nos remitimos a pensar que las personas que deben ser incluidas son aquellas que tienen alguna discapacidad, que tienen aptitudes sobresalientes, a poblaciones indígenas o aquellas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerado por el contexto, pero no necesariamente aplica de esa manera. La educación inclusiva, en este caso hablamos de la inclusión específicamente, tiene sus fines, tiene sus propósitos para precisamente incluir, para que todos y todas participemos o todas y todas las alumnas y alumnos participen en igualdad de circunstancias dependiendo sus características, independientemente de que no tengan una discapacidad, que no sean de aptitudes sobresalientes, pero que sí tienen cierta característica o cierta problemática que comúnmente no se asociaba a la inclusión o comúnmente no se hace todavía. Por ejemplo, si hablamos de cuestiones alimenticias y que eso pudiera ser un factor para que nuestro alumno o alumna no aprenda o que no aprenda como debiera, entonces también con él o ella aplica la inclusión. En cualquier otra situación,
La idea de la inclusión principalmente es que todos y todas tengan acceso a la educación, que además de que tengan acceso a la educación, que sean partícipes activos o activas de los procesos educativos. Por tanto, todo lo que se lleve a cabo dentro de las escuelas o fuera de ellas que tenga que ver con lo educativo, debe basarse respondiendo a la pregunta de si esto servirá o apoyará para que mis alumnos y alumnas alcancen el máximo nodo del aprendizaje o para disminuir esas distancias o esas brechas que existen independientemente de la razón. Entonces, si la respuesta es sí, quiere decir que esa estrategia, que esa acción es adecuada para llevarse a cabo dentro de una escuela o en el ámbito educativo. Si la respuesta es no, entonces muy probablemente la opción que ustedes estén revisando sea incorrecta al contestar un reactivo, ¿sí? Ahora, además nos dice que la educación inclusiva también señala la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Es decir, la diversidad, en términos muy generales, consiste no nada más en reconocer que el de al lado, que la de al lado es diferente en muchos sentidos, sino que además tenemos que valorarla. Valorarla implica un proceso educativo en el que docentes tendrían que aprovechar esas diferencias, más allá de limitar o sesgar la participación de quienes son diferentes, se tienen que aprovechar esas diferencias, ¿sí? No se trata nada más de decir, sí, es que tú eres diferente porque hablas un idioma distinto. No, se trata de aprovechar esa situación para alcanzar el aprendizaje, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, no olvidemos esta parte donde nos dice la diversidad sea valorada y apreciada como una condición prevaleciente, porque a partir de esta última parte del texto es que nosotros podemos identificar en qué consiste o en qué podría consistir la educación inclusiva, ¿sí? Vuelvo a repetir, no se refiere nada más a las discapacidades, aptitudes sobresalientes o a poblaciones que han sido vulneradas por el contexto. Recuerden, todos y todas somos diferentes independientemente de que no tengamos alguna de estas características. Ahora, si nos vamos a la cuestión de la educación inclusiva y la educación especial y cómo es que se transitó o se está transitando en una manera de pensar en las estructuras mentales que nos lleven de una educación especial a una educación inclusiva, pues bueno, tendríamos que hablar de algunas cuestiones y saber diferenciar una de otra, ¿sí? Ahora, la educación inclusiva no implica que la educación especial está completamente erradicada, ¿eh? Esto es un punto que debemos tomar en cuenta. Primero, porque la educación especial está vigente, simplemente que en las escuelas de educación regular, por llamarles de alguna manera, la educación especial no está ligada directamente con estos centros educativos, ¿sí? La educación especial existe, está vigente, pero es aplicable o se desarrolla, mejor dicho, en ciertos casos específicos y no depende de una persona que diga, tú sí, tú no. No, tiene que ser un trabajo conjunto para determinar quién sí necesita educación especial y quién no, ¿sí? No se trata de una decisión del docente. En este caso, entonces, voy a comentarles dentro del texto cómo se maneja la educación inclusiva y cómo se plasma también la educación especial. La educación inclusiva nos dice que abarca políticas educativas transversales e intersectoriales, es decir, es algo amplio que va desde políticas educativas que atraviesan políticas sociales, que también atraviesan políticas económicas y que también nos dan un sustento, tienen su sustento, en acuerdos internacionales, en tratados internacionales que precisamente nos llevan a desarrollar o a fomentar una sociedad inclusiva. Y como obviamente la educación, la escuela es parte de esa sociedad, entonces la escuela también tendría que tener un carácter inclusivo, una escuela inclusiva, ¿sí? En este caso, pues, como bien lo dice aquí, intersectoriales, o sea que no nada más sea la escuela inclusiva, sino que también existan las instancias, la infraestructura y todos los demás aspectos que conforman una sociedad que también sean con carácter inclusivo. Ahora, esto hablando en términos generales, ahorita vamos a especificar un poco más. Con el asunto de la educación especial, pues aquí se habla de la atención a una población específica y aquí podemos hablar de una de las diferencias principales que existe entre la educación inclusiva y la educación especial. Mientras que la educación inclusiva busca precisamente incluir a todos y todas para que no sea necesario que en medida de lo posible, desde luego, que no se propicie esa
que no se geste esa discriminación por razón cualesquiera sea, o que no se limiten las posibilidades de una persona independientemente de sus características, pues bueno, la educación especial busca la atención a una población específica. La educación especial, un ejemplo de ella, podemos hablar de los CAM, ¿sí? Los centros de atención múltiple, por citar un ejemplo nada más. Existen otras instancias y existen otros apartados, digámoslo así, institucionales, otras instancias institucionales, es mejor dicho, de educación especial. Pero por lo pronto vamos a hablar de ese ejemplo y de esa diferencia entre la educación inclusiva y la educación especial. Posteriormente tenemos también que hay niveles de intervención, ¿sí? En este caso, en los niveles de intervención, tendríamos que hablar de la equidad en los resultados de aprendizaje, de la equidad en el acceso y de la equidad en los recursos y en la calidad de los procesos. Ahora, en este caso, niveles de intervención se refieren, y volvemos a lo mismo, al nombre del texto, a la educación inclusiva. Y en este apartado, la equidad nos dice que tiene que ser en los resultados de aprendizaje, en función de que no podemos esperar los mismos resultados de todos y todas, ni podemos aplicar las mismas estrategias o a manera homogeneizadora. Es decir, partir de una homogeneidad entre todos y todas nuestras estudiantes implica un error radical en función de la educación inclusiva. En cuestión del acceso, pues se refiere al acceso de que todos y todas las y los estudiantes puedan tener derecho a la educación. No se refiere exclusivamente al acceso con las rampas o al acceso de que se les permita hasta cierto punto barandales y cuestiones de ese tipo que tienen que ver más con la infraestructura, sino más bien se refiere a que puedan tener, por el simple hecho de ser niños, niñas, jóvenes, adolescentes, por ser ciudadanos o ciudadanas, tener el derecho a la educación, independientemente de sus características, ¿sí? Y por último, tenemos la equidad en los recursos y en la calidad de los procesos. Esto quiere decir que así como a los alumnos y alumnas que no tienen alguna discapacidad o que no tienen aptitudes sobresalientes, se les deben de brindar o se deben destinar los mismos recursos en función de la calidad de estos, ¿sí? No se refiere a que le van a dar, por ejemplo, dependiendo del nivel académico, dependiéndole de la discapacidad o de las características físicas, no confundir en que lo mismo para todos, ¿sí? No, aquí se refiere a equidad de darle a cada quien lo que necesita. Y en esa equidad, pues todo tiene que ser de calidad en cuanto a los procesos y en cuanto a los recursos. Ahora, algunos de los propósitos, en este caso de la educación especial, pues bueno, ya hablábamos de la diferencia entre la educación especial y la educación inclusiva. En este caso, hablamos de la educación especial y de los propósitos. Uno de los propósitos, pues, es identificar, prevenir y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. En este punto, pues, la educación especial está enfocada a los alumnos con discapacidad, a los alumnos con aptitudes sobresalientes y alumnos con otras condiciones, ¿sí? Aquí hace referencia a alumnos con característica que tienen el espectro autista, que bueno, eso ya sería involucrarnos en un tema más específico, pero bueno, por citar un ejemplo, nos habla el documento de alumnos que tienen la característica del espectro autista. En ese sentido, entonces, tendríamos que verificar que precisamente los alumnos con discapacidad sí necesitarían probablemente, y eso, insistir, se determina a través de un equipo, no es una persona quien determina quién necesita educación especial y quién no. En este caso también hablamos de los alumnos con aptitudes sobresalientes y todos los programas, estrategias y actividades que existen dentro del sistema educativo nacional para atender de la mejor manera posible a estos alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. Y bueno, de igual forma, aquí mencionar, y es muy importante que hablando de la escuela, hablando de los centros educativos, no podemos decir o no se puede hablar de que las y los docentes no están o no estamos preparados y preparadas para atender o para recibir en cierto momento a alumnos o alumnas con estas características o que se encuentran en esta situación. Porque de acuerdo con los lineamientos, con los programas, con la norma que nos rige, todos y todas debemos tener la capacitación para atender a todos y todas nuestras alumnas y alumnos, independientemente de sus características, que ya en la realidad probablemente no sea así. Bueno, eso es otra historia, pero en términos legales, en términos normativos, sí debemos tener la capacidad para atenderlos. Bueno, en esta cuestión
de la educación inclusiva, en este asunto que es muy amplio, muy complejo, en el sentido de que tiene muchas variantes y muchos aspectos a considerar, pues bueno, somos o soy firmemente creyente de que el lenguaje es el reflejo de nuestras estructuras mentales. Y a partir de eso, la manera en que nos referimos a alguien refleja nuestro pensamiento y hasta cierto punto nuestro actuar cotidiano, ¿sí? En ese sentido, entonces, me voy a remitir a una parte del texto que nos habla de la manera correcta en la que debemos referirnos a las personas dependiendo sus características, ¿sí? En este caso, tenemos aquí que nos habla de que existen personas con discapacidad, ¿sí? Y no hablamos de personas con capacidades diferentes, ni discapacitados, ni malitos, ni enfermitos. Estos términos son inadecuados, son incorrectos en la práctica diaria, en el vivir cotidiano, pero si ustedes se encuentran algún reactivo que habla con estos términos, pues definitivamente la opción de respuesta seguramente será incorrecta, porque si estamos hablando de inclusión, la inclusión también tiene que ver con el lenguaje y cómo nos dirigimos hacia las personas al momento de hablar, desde luego en el actuar, pero también cómo nos dirigimos verbalmente hacia ellos y ellas. Y si empezamos por utilizar términos que no son adecuados, pues entonces eso es reflejo, para empezar, probablemente del desconocimiento, pero también probablemente es motivo de discriminación, ¿sí? En ese sentido, entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de seleccionar la respuesta correcta para las preguntas que tienen que ver con este asunto de la inclusión. Luego tenemos también que las personas con discapacidad motriz, ese es el término adecuado, el término correcto, y no minusválido, no paralítico, no mutilado, no tullido, no lisiado, estos no, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. El hablarle o el referirnos a una persona con discapacidad motriz, con alguno de estos términos, implica una discriminación, implica también una exclusión y además implica que tendríamos la respuesta incorrecta, ¿sí? A final de cuentas, les digo, el motivo del grupo es la promoción horizontal, pero también la actualización y la formación docente, que ese también es un punto importante. Luego tenemos a las personas con discapacidad auditiva, las personas con hipoacusia y las personas sordas, ¿sí? Y aquí tenemos entonces los términos que son inadecuados, incorrectos. Y vamos a la siguiente. Y aquí tenemos también a la persona con discapacidad visual, persona con baja visión, persona ciega, ¿sí? Y acá tenemos los incorrectos. Persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, red, etcétera. Entonces, estos términos parecieran, o al menos desde nuestros supuestos, estos términos ya no se utilizan, pero les va a sorprender escuchar a compañeros y compañeras docentes frente a grupo, directores, directoras o en supervisión, que se refieren a niños y niñas con estos términos, ¿sí? No se trata de estigmatizar ni de decir, porque también eso nos habla de toda una tradición, nos habla de costumbres, nos habla de otros asuntos que tienen que ver pues, con el capital cultural, podríamos hablar, entre otros, con tradiciones, con creencias, además de todo, con prejuicios que nos llevan a referirnos a las personas que mencionamos aquí con estos términos, ¿sí? Personas con discapacidad psicosocial o mental, pues bueno, estos términos también probablemente les suenen conocidos. Y acá la lengua de señas mexicana, pues igual, tiene su término adecuado, su término correcto. Probablemente, estoy suponiendo, pueda venir una pregunta donde les hagan mención de la lengua de señas mexicana y entre las opciones venga lenguaje con señas o lenguaje de signos o lenguaje manual. Y si ustedes o nosotros no conocemos el término correcto de acuerdo con los textos, de acuerdo con los lineamientos, entonces podríamos seleccionar la respuesta incorrecta. Ya por último, en este cuadro, pues tenemos la persona con trastorno del espectro autista. Y aquí están los términos incorrectos. Persona con aptitudes sobresalientes. Y acá están los términos también incorrectos, al menos en el ámbito educativo, al menos desde el punto de vista de la bibliografía que estamos revisando. En ese sentido, entonces, vamos a continuar con esta parte que nos habla de la educación especial y cómo es que se busca la transición de las escuelas de una educación especial a una escuela inclusiva, ¿sí? Ahora, en cuanto a educación especial,
tenemos esta situación. Las instancias, pues sí, las instancias o los equipos que existen, las escuelas, las instituciones, que aún prevalecen, o al menos desde el punto de vista del documento, son las USAER, las unidades del servicio y apoyo a la educación regular, que ya habíamos hablado en sesiones anteriores de que, bueno, las USAER no son permanentes dentro de las escuelas, y también ya hemos hablado de que las USAER no necesariamente su trabajo es o su función es sacar a los alumnos o alumnas del grupo para trabajar con ellos en el salón de USAER. Definitivamente. Ya habíamos también abordado el asunto de que la USAER, su trabajo principal es asesorar, apoyar y en su momento capacitar a docentes frente a grupo para que tengan las herramientas necesarias para atender a todos y todas sus alumnos y alumnas, independientemente de sus características, si tienen alguna discapacidad, alguna condición, cualquiera de estas circunstancias, el responsable o la responsable en este caso de trabajar las estrategias didácticas, pues es el docente o la docente. USAER es apoyo, como su nombre lo dice, ¿sí? En términos normativos y en términos de lineamientos, es apoyo, son asesores y asesoras, ¿sale? El CAM, que es el Centro de Atención Múltiple, el CRIE, y pues bueno, al final tenemos que el total de instituciones son 6,310. Al menos hasta el 2017, que es cuando me parece que se hizo, creo que no recuerdo la fecha exacta, pero es cuando se se publicó este documento, ¿sí? En ese sentido, entonces, ahora, vamos a buscar, o no a buscar, vamos a revisar, a analizar cuáles son las implicaciones de un modelo inclusivo en el sistema educativo nacional. Esto nos lleva, a ver, yo escuela, o bueno, yo escuela no, yo sistema educativo, porque somos parte del sistema educativo, ¿qué me implica a mí, o qué nos implica a todos y a todas poder establecer o poder fomentar, desarrollar de manera paulatina porque es un proceso, el establecer un modelo inclusivo? Primero, nos maneja en 3 apartados. Primero, lo que tenemos que eliminar. ¿Qué tenemos que eliminar? Pues los modelos segregadores. ¿A qué se refiere con esto? A sacar del salón a los alumnos y alumnas que tienen o que presentan alguna condición o alguna discapacidad. Un modelo segregador también es negarle la entrada a la escuela o negarle la inscripción a un alumno o alumna por el simple hecho de que no hay equipo de USAER. Eso también es un modelo segregador. El hablar particularmente del diseño homogéneo de la planeación, atendiendo únicamente a las necesidades del docente o la docente, eso también es un modelo segregador. El decir que un alumno o alumna, el prejuiciar el asunto de que no va a aprender por el simple hecho de su origen étnico, volvemos a un modelo segregador, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con exclusión, todo lo que implique sacar del salón o no aceptar alumnos y alumnas en la escuela, todas esas acciones, todas esas estrategias pertenecen al modelo segregador, ¿sí? Segregador quiere decir, bueno, que lo sacamos, lo excluimos, lo limitamos o la limitamos. Y bueno, eso es por citar algunos ejemplos nada más. Luego, también nos habla de que necesariamente se tendría que abandonar paulatinamente los modelos de educación segregada en escuelas regulares, que volvemos a lo mismo. Estos modelos tienen que ver con eso, ¿sí? Con el sacar, con el excluir, con el quitar, con el impedir, o con el hecho de tener a un alumno o alumna con alguna característica que cualesquiera que ésta sea, y tenerla sentada o sentado nada más en el salón, ¿sí? Participando ahí con ella misma, con él mismo, y pues nada más escuchando lo que la docente o el docente está diciendo. Eso no es inclusión, ¿sí? Definitivamente no lo es, esos son modelos segregadores, ¿sí? En las escuelas regulares. Ahora, al momento de que hablamos de lo que se tiene que impulsar para una educación inclusiva, pues también hablamos de modelos de atención diferenciada en una escuela para todas y todos. La atención diferenciada, ya lo comentábamos en sesiones anteriores, pues básicamente es conocer las características de nuestros alumnos y alumnas, y a partir de esas características, entonces seleccionar, diseñar y desarrollar estrategias que atiendan las necesidades de todos y todas. Así es como lo escuchamos y como lo hemos leído, las necesidades de todos y todas, necesidades particulares, y buscar la manera de que todas las acciones que desarrollemos, que emprendamos dentro y fuera del aula de clases, estén enfocadas a la atención de las necesidades y características particulares,
Si una de las estrategias que tengo seleccionada o diseñada en la planeación no atiende las características de un alumno o alumna, entonces tiene que modificarse o desecharse según sea el caso, ¿sí? No hablamos de mayorías, al menos no dentro de un grupo. Si es la mayoría, pero resulta que hay 2, 3 alumnos que no les sería significativo o significativa, entonces esa estrategia no funciona. Y no se trata de aplicar lo que anteriormente se hacía con las adecuaciones curriculares, donde se ponía un apartado y bueno, la mayor parte del grupo va a realizar esta actividad y estos 3 alumnos, estas 3 alumnas van a realizar esta otra que es diferente, pero que pues si les pongo la misma que a todos los demás, entonces no van a poder hacerla. ¿Sí? No se trata de eso. Ah, bueno, entonces acá en las ecuaciones curriculares le voy a poner que en ese horario el alumno con aptitudes sobresalientes, que seguro lo va a terminar rápido, pues le voy a dar chance a que se salga del salón y que vaya a terminar, o que le voy a poner otros 3 problemas acá para que lo resuelvan mientras los demás terminan. ¿Sí? No se trata de eso. Ni tampoco se trata de que en las adecuaciones curriculares que antes se llamaban así, que ahora ya tampoco son pertinentes, tampoco se incluyen. Entonces, no se trata tampoco de decir, que la maestra de lenguaje venga y saque a mi alumno, la maestra de apoyo que venga, saque al estudiante, mientras yo estoy allá trabajando con el resto del grupo. Tampoco se trata de eso. Muy bien. Ahora, aquí encontramos otro término. Sí, este otro término que a final de cuentas, en su momento, que fue por allá de los años, del año 1970, en la década de los 70, no recuerdo el año exacto, pero por allá de la década de los 70, estuvo muy en boga, ¿sí? La integración educativa. Porque a final de cuentas, este modelo de integración, este enfoque de integración, respondía a las necesidades características, ya sea contextuales, geográficas, sociales y demás, que imperaban en aquel entonces. ¿Sí? Esto no significa que estuvo mal, ni tampoco significa que, vuelvo a repetir, no vamos a estigmatizar a la integración educativa. Simplemente que para la época en la que vivimos, para las condiciones sociales y demás, educativas sobre todo, en las que estamos o en las que estuvimos ya desde hace algunos años, pues la integración educativa ya no es suficiente. Ya no implica todo lo que debiera ser. En su momento fue buena, fue un excelente inicio, un buen punto de partida, pero no es suficiente. ¿Sí? Esto lo podemos analogar con la cuestión que hablábamos. Ok, me comentan aquí que hay compañeros que no pueden acceder a la reunión. Ahorita vamos a checar ahí en el grupo y lo trabajamos. Gracias. Ok, miren, les comentaba, lo podemos analogar con la cuestión de la educación formal post-revolucionaria, ¿sí? Lo que se necesitaba era la cobertura, ¿sí? Independientemente de las características de las escuelas, necesitábamos maestros y maestras que disminuyeran el nivel de analfabetismo, ¿sí? La cobertura, eso es lo que importaba en ese entonces, porque una gran parte de la población no tenía acceso a la escuela, no asistió, no tenía ni siquiera terminada la primaria, y eso era lo urgente, eso era lo primordial. Primero, que estuvieran inscritos o inscritas en la escuela. Y una vez que ya estuvieron inscritos e inscritas, fue evolucionando, se fue fortaleciendo la educación, hasta que llegamos al punto de que la cobertura ya no era uno de los principales problemas, ni siquiera era el principal problema. Ahora el asunto a atender tendría que ser la calidad de la educación, la excelencia de la educación, una educación que fuera pertinente, entre otros factores que se fueron implementando durante los años subsecuentes. Podemos hablar algo en esa analogía de la integración y la inclusión. En su momento la integración fue muy importante, fue primordial para dar el primer paso que nos llevó entonces después, años después, a la inclusión. Pero es importante tener clara la diferencia entre una y otra, ¿sí? Porque aunque parecieran lo mismo o a veces las confundimos, la realidad es que son diferentes, ¿sí? No digamos mejor o peor, simplemente diferentes en este caso. La integración nos dice que los estudiantes son quienes se deben adaptar. La integración lo que buscaba o lo que buscó en su momento, y todavía en sus preceptos está eso, es que el alumno se integre a las escuelas regulares, ¿sí? En el supuesto de que el alumno que tiene un problema, que no podía estar en una escuela regular, le dieran la oportunidad o se le diera la posibilidad de integrarse a una escuela regular, pero era él o es él, desde el enfoque de la integración, quien debe adaptarse a la escuela, a una dinámica que ya prevalecía
y es él el que tenía que buscar la manera, o se tenía que buscar la manera de que este niño o esta niña se adaptara a la escuela. Después, pues en consecuencia, pues el problema está en el alumno, ¿verdad? Porque eres el que no se adapta. En ese sentido, entonces, si el alumno es el que no se adapta, hay que hacer algo para que el alumno se adapte, ¿sí? Y por ello es que se diseñaban, se seleccionaban actividades específicas para el alumno que es diferente, ¿sí? Sin tomar en cuenta que, pues, que en realidad todos y todas las alumnas y alumnos son diferentes. Pero vuelvo a repetir, estoy hablando desde el punto de vista del enfoque de la integración. Ahora, conforme pasaron los años, se empezó a discutir, se empezó a dialogar, se empezaron a hacer estudios, se vio la necesidad de transitar de este modelo de integración a un enfoque de inclusión. En el enfoque de inclusión nos dice que el sistema se adapta a todas y todos. Y aquí, ojo, no dice el docente o la docente, no dice la escuela, dice el sistema y todo lo que esto implica. Infraestructura, personal humano, políticas educativas, currículum, todo lo que esto implica, currículo, todo esto lo que implica los aprendizajes, todo el sistema, ¿sí? Entonces, lo que busca es asegurar la equidad y la calidad en la educación. Aquí, en cuestión de la calidad, pues estamos hablando de que el documento salió en el 2017, entonces hablamos de que las políticas educativas corresponden a un sexenio diferente, ¿sí? En este caso, no perder de vista que de acuerdo con la nueva escuela mexicana y de acuerdo con las modificaciones al artículo 3º, la Ley General de Educación, hablamos de una educación de excelencia, ¿sí? Pero en este documento particularmente seguimos hablando de calidad. Ahora, el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje no son como tal objetivos que busque así de manera prioritaria, sino que la inclusión o en el enfoque inclusivo, estos son hechos. O sea, el acceso debe de estar, la permanencia tiene que estar, la participación también y el aprendizaje desde luego que tiene que estar. Entonces, si alguno de ellos no se lleva a cabo, no está presente, entonces ya no estamos hablando de inclusión. Ahí no estamos hablando de una escuela inclusiva, ni tampoco de educación inclusiva, que es un término más amplio todavía. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, hay principios clave de la educación inclusiva, que son los que nos maneja el documento. Primero, en cuestión de inclusión, cuando un alumno o alumna es excluido o está en situación de exclusión, no es problema del estudiante o de la estudiante, ¿sí? Es un problema que está en su contexto, y en el contexto estamos las personas y está la infraestructura, ¿sí? Vuelvo a repetir, si un alumno está en situación de exclusión, no es su responsabilidad, él no es el culpable o ella, y pues bueno, los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos, que esto nos lleva a lo que ya habíamos revisado, acceso, aprendizaje, entre otros factores que ya mencioné. Las diferencias en las capacidades de los alumnos. Bueno, aquí también hay que tomar en cuenta, desde luego, erradicar esa idea, si es que se llegara a tener, de la homogeneización. Es decir, que todos y todas estudiantes son iguales. Eso no es cierto, eso no existe. Si bien merecen una educación equitativa, pues bueno, eso implica, desde el término equidad, implica que todos y todas son diferentes. En ese sentido, entonces, no podemos diseñar y aplicar las mismas estrategias o, digamos, esperar que una estrategia, una actividad o un ejercicio funcione o atienda las características de todos y todas las estudiantes. ¿Sale? Posteriormente, tenemos las características de las escuelas inclusivas. ¿Sí? En este caso, pues tenemos aquí la valoración de la diversidad, que les vuelvo a comentar. La diversidad no implica nada más a los alumnos y alumnas con alguna discapacidad o con alguna condición específica. La diversidad es el reconocimiento de que todos y todas somos diferentes, que aprendemos de manera distinta, que nuestras capacidades distan a veces muchísimo y que a partir de eso entonces se tiene que valorar, reconocer y aprovechar esa diversidad. Diversidad en el lenguaje, diversidad en el aprendizaje, diversidad en las características físicas, entre otras tantas. En ese sentido, pues bueno, otra de las características de las escuelas inclusivas es que buscan minimizar, eliminar y prevenir la existencia de barreras para el aprendizaje y la participación.
Y aquí, compañeros y compañeras, me detengo un poco para comentarles, recordarles, mejor dicho, recordarnos que las barreras para el aprendizaje y la participación es la terminología correcta y vigente para referirnos a la inclusión, ¿sí? Que corresponde a la inclusión. Las barreras no están en el niño ni la niña. No, ellos y ellas no tienen un problema. El problema es a lo que se enfrentan. Una barrera podemos ser los docentes o las docentes. El ejemplo que les había puesto en la sesión anterior. Si a mi grupo, yo docente de cuarto grado, llega un alumno con, no sé, se me ocurre, con ceguera, un alumno ciego. Entonces, si está ahí, la barrera que enfrenta inicialmente soy yo, porque yo no tengo las herramientas ni estoy capacitado para la atención de un alumno con ceguera, ¿sí? Yo soy su barrera. Si la infraestructura, los salones no están diseñados, bueno, me voy a otro ejemplo. Si hay una alumna que usa silla de ruedas y no hay rampas en la escuela, la barrera es la infraestructura de la escuela, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, también podríamos enlazar un poquito con el diseño universal, que bueno, ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, también nos habla aquí de que se seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos. Aquí hablamos de un punto importante como característica de las escuelas inclusivas, que es la adaptación. Pero no hablamos de la adaptación del estudiante, de la estudiante. Hablamos de la adaptación del sistema y la escuela es parte de ese sistema. Se tiene que adaptar para atender a todos y todas, independientemente de sus características. Si no lo hace, entonces no es una escuela inclusiva. No se vale decir, no, mire, es que aquí no tenemos USAER, en la escuela fulanita de tal, que le queda poquito más lejos, ahí sí tienen, entonces ahí le van a atender de mejor manera, porque eso es negar la educación, el derecho a la educación. Y si hacemos eso, estamos incurriendo en un delito. Entonces, ojo con ese tipo de circunstancias. Ahora, aseguran también que todos los alumnos experimenten sus logros. En este punto, pues bueno, normalmente, bueno, no normalmente, el término no es adecuado. Comúnmente se elogia aquellos esfuerzos que resaltan. Por eso el cuadro de honor, que ya habíamos comentado que es una situación que aunque se aplica y aunque se lleva a cabo, es una estrategia que discrimina, ¿sí? En términos teóricos, en términos éticos, aunque no se haga de mala voluntad, el cuadro de honor es una actividad que discrimina. Y pues bueno, ha habido situaciones en la práctica real, en las realidades de algunas escuelas, que ha habido algunas cuestiones de problemas por la acción sencilla del cuadro de honor, que yo estoy seguro que no lo hacen con dolo, no lo hacen con esa intención. Sin embargo, sí es una acción que genera discriminación. Y a partir de eso, pues entonces lo que se pretende es reconocer los logros de todas y todos, porque todas y todos lo tienen. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, aquí la idea es reconocer el logro en contraste con la situación en la que iniciaron o en la que se encontraban, pero con ellos y ellas mismas, ¿sí? No a partir de la comparación con otros estudiantes. A eso se refiere en términos un poco simples y generales. Ahora, si nos vamos a las prácticas inclusivas, pues bueno, las prácticas inclusivas, el texto nos menciona 4. Seguramente hay más, seguramente otros textos, otros autores y autoras mencionarán otros apartados, otras prácticas, pero en el texto nos menciona 4. ¿Sí? Que en este caso es la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, el uso de apoyos, el desarrollo universal para el aprendizaje y, por último, los ajustes razonables. ¿Sí? Son 4 prácticas inclusivas. ¿A qué se refiere cada uno? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Primero tenemos la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y aquí, muy importante, las barreras surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos. Repito, las barreras no están en el alumno o alumna no es el problema. Y aquí tenemos uno de los principales factores porque ya no hablamos de necesidades educativas especiales, sino que hablamos de barreras para el aprendizaje y la participación. Las necesidades educativas especiales, su enfoque está en que el alumno es el que tiene el problema y en función de eso hay que trabajar para que el alumno supere ese problema, ¿sí? En caso diferente, las barreras para el aprendizaje y la participación establecen que el problema está en el entorno del estudiante, de la estudiante, ¿sí? El ejemplo que les ponía hace un momento sobre la alumna que usa silla de ruedas,
y llega a una escuela donde no hay rampas, bueno, pues el problema es la escuela, no es la alumna. El problema no es que la alumna esté en silla de ruedas. El problema es que la escuela no está diseñada o no tiene la infraestructura necesaria para atender a la alumna y por lo tanto es una escuela excluyente, ¿sí? Si un docente no está preparado para atender a un alumno que tiene el espectro autista, pues bueno, que tiene esta característica, entonces el docente es la limitante, es la barrera que enfrenta el estudiante. Las barreras se enfrentan, el estudiante enfrenta las barreras, no las tiene, las enfrenta, ¿sí? Esta cuestión de las barreras para el aprendizaje y la participación, pues bueno, surge hace ya algunos años y se puso en práctica primero este enfoque en otros países y pues bueno, si ustedes, como dato curioso, revisen un poco el sistema educativo de Chile, las políticas educativas de Chile y pues bueno, ahí se podrán dar cuenta de hacia dónde vamos tal vez, ¿sí? Porque en América Latina son similares, pero en Chile nos llevan un poquito de años de ventaja. Entonces, en ese sentido, pues también tendríamos que eliminar, a partir de la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación, pues el texto nos maneja tres tipos de barreras. Primero, las actitudinales, luego las pedagógicas y por último las de organización, ¿sí? Están hasta cierto punto intuitivas, es decir, podemos inferir a partir del título a qué se refiere cada una. Las actitudinales se refieren a las prácticas, se refieren a las actitudes, valga la redundancia, que tienen las personas alrededor del alumno o la alumna y que propician rechazo por parte de la misma persona o por parte de las compañeras y compañeros, ¿sí? Hemos escuchado en distintas ocasiones, es que yo no congenio con este alumno o con esta alumna. Bueno, pues esas prácticas, esas actitudes, pues propician que el alumno o alumna enfrente una barrera. Y la barrera, pues es la actitud del docente o de la docente. Si el director o directora de la escuela resulta que, pues que yo no creo en esas cosas, a mí, pues todos son iguales, sí, pero pues hay unos que necesitan atención especial y necesitan irse a otra escuela. Esa es también una cuestión actitudinal por parte del directivo que genera una barrera que el alumno o alumna tiene que enfrentar, ¿sí? Ahora, en este punto hablamos de las barreras pedagógicas refiriéndome específicamente a las estrategias, a los materiales que se utilizan, también a la manera en que se planea, al contenido de las planeaciones o planificaciones didácticas, el término que gusten es adecuado. De cualquier forma, a lo que voy es que si desde la planificación existen esas barreras, si ustedes estamos hablando de que la mayor parte de sus estudiantes son de canal de aprendizaje kinestésico, por decirlo de alguna forma, y ustedes planean puras actividades que son visuales, pues entonces ahí estos alumnos pues, tienen canal de aprendizaje kinestésico, entonces estarían enfrentando una barrera porque el docente o la docente, primera, no los conoce, no conoce sus características. Y si los conoce, pues sencillamente no lo toma en cuenta. Entonces, a partir de eso, esas son las barreras, por citar algún ejemplo, las pedagógicas, las que tienen que ver con estas situaciones que les acabo de describir. De organización se refiere principalmente a cómo es que, en este caso, la escuela se organiza para la dinámica cotidiana y cómo es que a partir de esta organización deja fuera a algunos alumnos o alumnas, ¿sí? En esta parte, pues podemos hablar en cuanto a la atención de los grupos, podemos hablar a la organización desde el asignar, si es una escuela de que tiene 3 pisos, que los salones se tienen que subir escaleras y hay un alumno o alumna que pues utiliza apoyos como muletas o silla de ruedas, y resulta que, porque tradicionalmente tercero de secundaria es ahí arriba. Entonces, pues no lo vamos a poder cambiar nada más por un estudiante. Y todos los demás, que los demás no tienen derechos, bueno, pues no aplica ese radicalismo, ¿sí? Ese radicalismo no corresponde a la cuestión de la educación inclusiva y por lo tanto genera una barrera, ¿sí? Por citar un ejemplo simple. Y bueno, después tenemos que para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, tiene que haber congruencia, tiene que haber instalaciones físicas adecuadas, y ahí el término nuevamente, adecuadas para eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, la organización escolar, que es la que ya comentábamos, que tiene que ver con la asignación de docentes, con la asignación de espacios, con todo eso que ya comentamos.
La relación entre los estudiantes y los adultos, que también pudiera generar barreras a partir del lenguaje que se utiliza para dirigirse a las y los estudiantes. Eso por citar un ejemplo. Los distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantiene el profesorado, que eso ya lo hacemos referencia a la cuestión de las barreras pedagógicas, ¿sí? Muy bien. Ahora, en este caso también hablamos en este punto del uso de apoyos, ¿sí? Los apoyos, pues ya habíamos mencionado en unas sesiones anteriores que pueden ser temporales o pueden ser permanentes, pueden ser de carácter, pueden ser materiales o pueden ser humanos también, ¿sí? No voy a adentrar mucho en eso en esta ocasión, solo les voy a mencionar que, pues bueno, en el texto nos dice que dichos apoyos son todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. En este caso, pues hablamos de las habilidades y competencias de todos los estudiantes, del liderazgo de los directivos. Aquí es un punto muy importante que va a tomar en cuenta para todos y todas, pero específicamente para las y los directores que van a presentar el examen. Porque a partir de eso, entonces, la función de los directivos es tomar decisiones. Una de las funciones, no es la única, tomar decisiones precisamente basándose en un enfoque de inclusión, ¿sí? También para los supervisores y supervisoras, también para ATPs, pero aquí estamos hablando específicamente de directivos. Y luego también nos menciona los conocimientos y habilidades de los docentes, que es en este punto donde me voy a permitir reiterar el asunto de la capacitación y las herramientas con las que debemos contar las y los docentes para la atención de alumnos y alumnas, de todos y todas. No se vale decir, pues es que yo apenas tengo 3 años de servicio, ¿cómo van a creer que yo voy a tener las herramientas para atender a un alumno ciego? O sea, no, eso no es justificación, al menos no normativamente y al menos no para el examen, ¿sí? La tecnología, los servicios de educación especial dentro de la escuela y otros servicios complementarios, ¿sí? Son apoyos que precisamente favorecen, fomentan la atención a alumnos y alumnas y también que sirven para alcanzar el máximo logro del aprendizaje o los aprendizajes, ¿sí? Y como su nombre lo dice, específicamente son apoyos. Y vuelvo a repetir, pueden ser temporales o permanentes y pueden ser materiales o humanos, ¿sí? En ese sentido. Muy bien. Ahora, el DUA. Este es un asunto que está sumamente interesante y la verdad, desde mi muy particular punto de vista, es algo ambicioso en el estricto sentido de que es utópico, o sea que podemos alcanzarlo, pero nos falta muchísimo. Muchísimo en capacitación, muchísimo en infraestructura, mucho en políticas públicas, pero exageradamente, para alcanzar el diseño universal del aprendizaje. En el texto nos hace una reseña. Antes, la base de este diseño universal para el aprendizaje es concretamente el diseño universal aplicado para cuestiones arquitectónicas. Es decir, la persona que estructuró, que pensó en este concepto del diseño universal, se refería a la infraestructura, a la construcción de edificios en el que no fuera necesario después hacerle modificaciones a dicho edificio para que todas las personas tuvieran acceso. Tiene una motivación personal, desde luego. La persona que lo esgrimió, pues está en silla de ruedas y diseñaba las infraestructuras a partir de rampas y a partir de accesos que le permitieran ingresar. Entonces, ¿por qué hago este recuento? Porque precisamente el diseño universal y también el diseño universal del aprendizaje establece que desde el inicio de la construcción, del diseño de las planificaciones, de todo lo que se vaya a llevar a cabo, se piense para que todos y todas tengan o tengamos acceso a dicha actividad, a dicha infraestructura, a todo lo que se vaya a llevar a cabo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, al momento de construir una escuela, retomando el ejemplo del diseño universal, entonces tendríamos que pensar, ok, ya tenemos los escalones, ya tenemos los salones, pero ¿qué pasa si llega un alumno o alumna con silla de ruedas? Bueno, entonces desde el principio, antes de inaugurar o antes de abrir o antes de poner en marcha la escuela, entonces tendríamos que diseñar las rampas porque muy probablemente o probablemente llega un alumno o alumna con silla de ruedas, que usa silla de ruedas y que no va a poder acceder. Y entonces tendríamos que hacer las rampas. Entonces el diseño universal lo que busca es que ya no se le tengan que hacer modificaciones, sino que desde el principio se piense
para que todos y todas tengamos acceso, ¿sí? Ahora, enfocándome directamente al diseño universal de aprendizaje, pues esto hace referencia, desde luego, a las cuestiones de infraestructura, pero también a las cuestiones que tienen que ver con los aprendizajes, con el currículo vigente, con las políticas educativas y con todo eso. Un diseño universal del aprendizaje aplicado a un programa de estudios no tendría que necesitar adecuaciones curriculares. Por eso es que ya no son vigentes. Bueno, es una de las razones. Segundo, una planificación que esté pensada bajo el enfoque del diseño universal. Adelante. Se me hace que les abre su micrófono. Les decía, una planificación que está diseñada o pensada a partir del diseño universal del aprendizaje no necesita ninguna adecuación curricular porque está planeada, está pensada y se va a desarrollar para que todas y todos puedan participar y puedan alcanzar el aprendizaje. Por eso les comentaba, a lo mejor ustedes van a decir, híjole, pero es que está muy complicado. Y sí, sí está. Pero la idea no es que sea así de ahí les va y tienen que hacerlo. No, porque si entonces lo hacen o lo hacemos porque tenemos que hacerlo, entonces pierde todo sentido. La idea es que esto sea un proceso, un cambio paulatino y desde luego también tienen que ver las capacidades, las herramientas con las que contamos las y los docentes. Porque por mucho que diseñen políticas públicas, por mucho que haya políticas educativas inclusivas en lo discursivo, en el papel, si ya en la práctica, si ya en las distintas realidades no tenemos las herramientas para desarrollarlas, pues caemos en esto, en que lo hacemos porque lo tenemos que hacer y hablamos y usamos el lenguaje que tenemos que utilizar porque así tiene que ser, no porque realmente hayamos modificado las estructuras mentales o porque hayamos modificado el enfoque bajo el cual estamos trabajando. Luego, nos dice también que el diseño está destinado a distintos usuarios. Esto nos quita la idea o debiera quitar la idea de un modelo de usuario, ¿sí? Es decir, no podemos hablar de un estudiante ni de una estudiante. Teníamos que hablar de muchos y muchas y a partir de esa diversidad, entonces reconocer que no hay un modelo de estudiante, ¿sí? No hay un modelo de alumna. Así como no lo hay, no caigamos en la cuestión mercadotécnica de que nos ponen ahí la familia ideal o la persona ideal, el hombre, la mujer ideal, y que a partir de eso entonces tendríamos que ser como ellos y ellas para estar bien. Aplica lo mismo al ámbito educativo. No hay un modelo de estudiante. El modelo de estudiante no es el que saca puros dieces o el que, perdón por el ejemplo que voy a poner, o el que tiene las dos extremidades, tanto superiores como inferiores, ni tampoco el que tiene el más alto coeficiente intelectual. No, esto nos habla de que hay distintos tipos de usuarios, hablando en términos del diseño universal. Y luego, pues el diseño debiera brindar beneficios para todos y todas. En este sentido, pues también el diseño universal del aprendizaje. Ahora, también nos habla de que hay múltiples formas de representación, hay múltiples formas de acción y expresión y también el reconocimiento de que hay múltiples formas de motivación. No podemos motivar de la misma forma a un alumno que se llama fulanito que a otro alumno que se llama sutanito y que tienen situaciones diversas, que sus familias son distintas, que su entorno cultural es diferente, que su bagaje académico es distinto. No podemos esperar motivar de la misma forma a todos y todas y tampoco actuar y expresarnos de la misma manera, ¿sí? Ahora, el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten los objetivos de aprendizaje, que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Esto en concreto es el diseño universal para el aprendizaje, ¿sí? Esto. Así es como lo establece el texto, por si se encuentran alguna pregunta. No estoy diciendo que va a haber de esas, pero por si se hallan una. Ahora, tenemos otra de las prácticas que son los ajustes razonables y bueno, aquí nos dice que los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, otra vez adecuadas. ¿Quién se adecua? El sistema, no el alumno o la alumna. Que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieren en un caso particular para garantizar a las personas con, aquí se me fue un error de dedo, con discapacidad, el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Estos ajustes razonables pueden ser aplicados a la infraestructura, a los materiales didácticos, a la comunicación e información, a los objetos de uso cotidiano, a la organización de la jornada escolar. Aquí, pues, ejemplos hay muchos. Me voy a basar en el último punto que dice la organización de la jornada escolar.
Hay alumnos y alumnas que requieren un ajuste razonable, en colaboración se decide, no lo decide la maestra de apoyo nada más, ni el docente, sino que se trabaja de manera colaborativa, se dialoga, se discute. Desde luego tienen que involucrar a papá, mamá, responsable de familia. Y tomando el ejemplo que les decía de la organización escolar, hay alumnos y alumnas que no están toda la jornada escolar. Por citar un ejemplo, si la jornada es hasta la 1, pues se retiran a las 11, por citar un ejemplo nada más. Pero insistir, es a partir de las características y solo si es necesario, ¿sí? Y no se toma de manera unilateral. Eso es muy importante también considerar. Y pues bueno, en términos generales concretos, eso es la revisión y un poco de análisis del texto a partir de las principales líneas de acción que tiene establecidas dicho texto.